Buen día, mi nombre es Daniel Alfonso Santiesteban de la Universidad Autónoma de Guerrero y primeramente quisiera agradecer al comité organizador del 56 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana por la aceptación de la plática Problemas de Frontera para Ecuaciones de Dirac de segundo orden que a continuación les voy a presentar. Bueno, sin más, decir que el objeto central de mis investigaciones es precisamente un tipo de funciones denominadas funciones inframonogénicas que surgen específicamente en el contexto del análisis de Clifford, o sea, de las álgebras de Clifford, que no son más que álgebras geométricas no conmutativas y que se definen como soluciones a un sistema de ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden o ecuación sandwich que pueden observar en uno y que no es más que una versión no conmutativa de la clásica ecuación de Laplace, eh, donde el parcial acá denota el clásico operador de Dirac, ¿no? Dicho tipo de funciones fueron introducidas en el 2010 por Malone y colaboradores cuando estos estudian una descomposición de Fisher por este tipo de funciones para el espacio de polinomios homogéneos. Un hecho esencial es que, por ejemplo, este tipo de funciones o este operador sandwich, cuando nosotros nos restringimos al cálculo vectorial a considerar solamente campos vectoriales, entonces dicho operador no es más que menos gradiente de la divergencia menos el rotacional del rotacional, ¿no? Entonces, decir también que este operador sandwich es un operador que a diferencia del operador de Laplace no es fuertemente elíptico. Eso hace que, por ejemplo, hechos como el principio de módulo máximo, que el infinito sea un valor límite de los valores del espectro discreto del operador, no se evidencian. Y, por ejemplo, algunos problemas de frontera que en su naturaleza necesitan, por ejemplo, el principio del módulo máximo por ejemplo, demostrar la unicidad, entonces se convierten en problemas mal planteados en, en general, en el sentido de Hadamard. Hay numerosas investigaciones relacionadas a este tipo de funciones hoy en día. Por ejemplo, con tan solo citar algunos, el, el investigador Moreno García y otros investigadores han demostrado, por ejemplo, relaciones intrínsecas de este tipo de funciones con aspectos afines de la teoría de la elasticidad lineal, como es el caso del sistema de Amenabar, donde ellos prueban una descomposición aditiva del campo de desplazamiento de los puntos de un material elástico, lineal, isótropo y homogéneo sin fuerza de volumen, como la suma de un campo vectorial armónico y un campo vectorial inframonogénico. Además, demostraron que para el caso de dimensión impar se tenía una descomposición de tipo Albance para el espacio de funciones que eran a la vez inframonogénicas y armónicas. Y encontraron una fórmula integral de Cauchy que dada los valores de la función inframonogénica en la frontera de un determinado dominio suave y de sus derivadas de primer orden, entonces se podía conocer toda la función en todo el dominio omega, ¿no? Abierto. Otros investigadores como Roman Laveca probaron, por ejemplo, una descomposición de Fischer por la H-axion para también este tipo de funciones y los investigadores Michael Porter y Joao Moraes encontraron, por ejemplo, bases ortonormales cuadrado integrables en la esfera recientemente. Además, Boris Reyes y Abreu Blaya y otros colaboradores probaron además que en el caso de dimensión impar la bola era un conjunto de unicidad para este tipo de funciones inframonogénicas. A partir de 1985, varios matemáticos estudian ciertas generalizaciones del operador de Dirac considerando bases ortonormales diferentes a la estándar. Dichas generalizaciones son las que pueden observar en dos. El operador de Dirac actuando por diferentes lados de la función debido a la no conmutatividad
del producto en estas álgebras de Clifford. Y bueno, fue precisamente el japonés Kiyoharu Nono que demuestra que dichos operadores factorizaban al operador de Laplace y se consideraban estos elementos que construían a estos operadores como bases ortonormales del espacio m-dimensional. Ya fue más bien en los trabajos de Shapiro y colaboradores que a dicha base ortonormal se le denominó como conjunto estructural y es el término que hoy día se utiliza en toda la literatura referida a esta teoría de funciones teta hiperholomorfas, que no es más que una generalización de la teoría de las funciones analíticas, ¿no? Porque las funciones que anulan dicho operador de Dirac generalizado no son más que funciones beta hiperholomorfas, que son generalizaciones de las conocidas funciones analíticas del análisis complejo. A partir del 2022 se estudiaron una nueva clase de funciones, soluciones a una ecuación sándwich generalizada que se que surge precisamente al considerar operadores de Dirac de este tipo construidos con conjuntos estructurales arbitrarios. Estas funciones se denominaron funciones nu-delta inframonogénicas y bueno, ya hay varios trabajos acerca de este tipo de funciones. Se estudiaron varios problemas de frontera, como es el caso del problema de Dirichlet para este tipo de funciones. Y se vio que en general este problema de Dirichlet se comportaba como un problema mal planteado, debido a que, por ejemplo, en dominios elipsoidales se podían construir ciertas soluciones no triviales al problema homogéneo. Esto era un hecho característico debido a, al hecho que antes había mencionado y que reitero, que no se cumplía precisamente el principio del módulo máximo, pues el operador no era fuertemente elíptico sobre cualquier dominio del espacio m-dimensional. Además, se estudiaron problemas de tipo Riemann-Hilbert, donde el problema más simple, que es el problema de salto, se vio que, por ejemplo, de acuerdo a determinadas condiciones de decaimiento en el infinito, entonces dicho problema sí era bien planteado para superficies suaves, ¿no? Y sobre determinadas funciones dato, ¿no? Funciones que deberían de pertenecer a la clase de Holder, ¿no? Con exponente nulo. Pero cuando se hacía la extensión de dicho problema a considerar superficies más irregulares, como es el caso de superficies fractales, entonces dicho problema entonces ya era mal planteado, ¿no? Por ello, uno de nuestros objetivos era precisamente estudiar problemas que sí fuesen bien planteados sobre superficies también suaves, con ciertas características, donde el dominio también fuese regular, acotado y simplemente conexo, ¿no? Para ello fue necesario introducir, a diferencia de una condición, dos condiciones de frontera. Una condición referida más bien de tipo Dirichlet, con relación, por ejemplo, a la componente tangencial del campo K vectorial sobre la frontera, y otra condición de tipo más bien Neumann con relación al producto interior del operador de Dirac con respecto a la solución K vectorial de la ecuación sanguínea homogénea, donde el F sub K en este caso iba a ser un campo K vectorial suave. Esas son las condiciones que acabo de mencionar, que pueden observar en 7, y dicho problema lo separamos en dos tipos de problemas, problema de tipo A y problema de tipo B. El problema B ya entonces también la condición de tipo más bien Dirichlet va a ser una condición referida a la componente normal del campo K vectorial sobre la frontera, y la condición de tipo Neumann con las derivadas parciales va a ser con respecto al producto exterior del operador de Dirac con respecto al campo vectorial. Dichos problemas pues, se pueden ver como generalizaciones de los estudiados primeramente por Uriah en el cálculo vectorial en un libro clásico de ecuaciones integrales singulares. Para entender un poco todos los métodos que se usaron, hay que dominar
como es lógico, algunas nociones básicas del análisis de Clifford, como es, por ejemplo, que el espacio de K vectores del álgebra de Clifford R0M es un subespacio de toda el álgebra y que, por ejemplo, un campo vectorial multiplicado por un campo K vectorial no es más que un campo K-1 vectorial, que no es más que el producto interior de ese campo K vectorial con el propio vector, y más un campo K+1 vectorial, que no es más que el producto exterior, ¿no?, entre este campo K vectorial y el vector. Debido a la naturaleza vectorial del operador de Dirac, entonces la acción de ese operador de Dirac sobre un campo K vectorial también se puede descomponer en la suma de dos acciones, una acción interna y una acción externa con relación al campo K vectorial en cuestión, que pueden observar en las relaciones 11 y 12. Es por ello que los operadores sándwich se pueden reescribir utilizando estos operadores interior y exterior de Dirac mediante las fórmulas 13 y 15, que, como pueden observar, a diferencia de la fórmula 15, este operador generalizado con conjuntos estructurales no equivalentes no mantiene invariante el espacio de K vectores, ¿no? Se va a obtener entonces un K-2 vector y un K+2 vector como imagen de un K vector, ¿no? Para la demostración del resultado principal de la investigación, se tuvo que demostrar unos resultados auxiliares como una decomposición de tipo Helmholtz y una fórmula de Stokes, y además probar las proposiciones fundamentales que pueden observar, que es que si se tiene un campo K vectorial solución al problema A, entonces las funciones phi y psi serán la solución en omega del sistema de primer orden 16, o sea, reducimos nuestro problema de segundo orden a un problema de primer orden 16, satisfaciendo otras condiciones de frontera que son las condiciones 17 que puedan observar, y además en el caso específico, cuando el campo es m-1 vectorial, entonces también se debería de pedir la condición, o se debe de pedir la condición 18, que es una condición integral. E inversamente, si phi y psi son las soluciones en C1, omega, pidiendo también la continuidad hasta la frontera del dominio, entonces, satisfaciendo también las condiciones antes dichas, entonces el campo K vectorial f sub k, satisfaciendo en omega el sistema 19, con la condición de frontera 20, será la única solución del problema A. Asimismo, se tiene una proposición 2 referida para el problema B, donde también análogamente se debe de pedir una condición integral para el caso específico de campos vectoriales, ¿no? Y también se va a obtener en el caso inverso un resultado análogo donde se da cómo encontrar la solución única al problema B. Entonces se obtuvo como teorema principal el teorema 1 que pueden observar, que establece que si el dato de mi problema f sub k es p integrable con p mayor que 1, entonces los problemas A y B son únicamente solubles y sus soluciones están representadas mediante un operador integral lineal compacto en LP. Y además, este mismo hecho se evidencia si en los problemas nosotros también lo consideramos para el operador de Laplace, ¿no? Ya este resultado está recientemente publicado en Mathematical Methods in the Apply Science, y pueden consultar en más detalle la prueba de dichos resultados y demás resultados auxiliares que se tuvieron que probar para este hecho. Como una de las últimas subsecciones, se estudió las propiedades espectrales del operador Sandwich. Para ello fue necesario introducir un producto interior del espacio de Hilbert L2, y se vio que precisamente con este producto interior el operador de Sandwich se comportaba como operador autojunto, y además entonces te llevó el análisis del problema espectral a las soluciones como tal de una ecuación de tipo Fredholm simétrica, que es la ecuación que pueden ver en 25, ¿no? Para ello, con todo ello se llegó a un teorema 6, que es el que pueden observar, que por tiempo no voy a anunciar acá, pero que va a dar una acotación eh, de estas funciones propias, ¿no? Soluciona el problema espectral, ¿no? Y como última hecho interesante es que estos problemas A y B, bajo conjuntos estructurales no equivalentes, o sea, considerando ya la ecuación Sandwich
generalizada se comportan mal planteadas. Un simple ejemplo, esto se debe precisamente al hecho de que el sistema 27 puede tener soluciones no triviales, como es el caso que pueden observar para el caso R4 y sobre la bola unitaria de R4. Alguna referencia de todo el trabajo en conjunto. Y espero que les haya agradado. Muchas gracias. Buen día.